Las naciones andan en la vanidad de la mente, pero nosotros, los creyentes, vivimos una vida conforme a la realidad que está en Jesús. La realidad que está en Jesús está en contraste con la vanidad de la mente en el versículo 17. Las naciones andan en vanidad, pero nosotros andamos en la verdad. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El capítulo 4 de Efesios inicia con una exhortación del apóstol Pablo respecto a nuestro andar. Efesios 4:1 dice: Yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En los versículos subsiguientes, Pablo desarrolla el significado de este andar digno y, finalmente, a partir del versículo 17, presenta un contraste entre nuestro andar y el de los incrédulos. Efesios 4:17 dice: Esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que todavía andan en la vanidad de su mente. A partir de allí, Pablo describe con detalle la situación tenebrosa que impera en la mente de los incrédulos, y luego añade una frase maravillosa en el versículo 20, que dice: Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Noten que Pablo no dice habéis aprendido acerca de Cristo. Entonces, ¿qué significa aprender a Cristo? Bien, ese es el tema del mensaje de hoy. El título del Estudio Vida es Aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús. Y hoy nos acompaña Eric Romero para darnos los comentarios. Bienvenido, Eric. Muchas gracias. Hermano Víctor, me gusta mucho la pregunta que usted hizo en la introducción. ¿Qué significa aprender a Cristo? Quisiera pedirle a los radioescuchas que no lean este pasaje de Efesios 4 como si ya conocieran su significado. Más bien, pido a todos que nos ejercitemos para ser pobres en espíritu y abrir nuestro ser al Señor, a fin de que seamos iluminados y comprendamos lo que significa aprender a Cristo. Eric, en Efesios 4:1, Pablo nos ruega que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. El primer aspecto de este andar consiste en guardar la unidad. El segundo, en crecer en Cristo, la cabeza. Y el tercero, en aprender a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, todos estos aspectos no son algo externo, sino que son internos y orgánicos, ¿verdad? Sí, cada uno de estos aspectos es algo orgánico, interno, espiritual, divino e intrínseco. Aquí no estamos hablando de un programa o método humano. Por eso necesitamos recibir mucha gracia para recibir el pensamiento de Pablo, que es en realidad el pensamiento de Dios. Así podremos comprender lo que significa aprender a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. A partir del versículo 17, Pablo presenta un contraste entre vivir aprendiendo a Cristo y vivir en la vanidad. Llevar un vivir aparte de Cristo es vivir en la vanidad de la mente. El versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bien, con toda esta introducción tan maravillosa, estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Witness Lee. Adelante. Now, from verse 17. Ahora, desde el versículo 17 del capítulo 4, Another paragraph begins.
comienza un nuevo párrafo, This is el cual es una palabra todo inclusiva que nos muestra lo que es la vida humana caída. Toda la humanidad caída vive en la vanidad de la mente. Todo el mundo está en esta condición. A los ojos de Dios y a los ojos del apóstol Pablo, todo lo que el mundo piensa, todo lo que el mundo dice, todo lo que el mundo hace, es vanidad. Nada de todo esto es real, nada es sólido. Y la función de la mente, o sea, el entendimiento, está entenebrecido, no es claro. Este es el linaje humano y esta es la situación del mundo actual. La intención de Dios al crear al hombre es que éste participara del fruto del árbol de la vida, a fin de que recibiera la vida eterna de Dios. Pero en la caída, la naturaleza maligna de Satanás se inyectó en el hombre y como resultado se le impidió el acceso al árbol de la vida. Fue así que el hombre quedó alejado de la vida de Dios. Pero cuando el Señor Jesús murió en la cruz, por medio de su redención, Él satisfizo todos los requisitos de la gloria, la santidad y la justicia de Dios. Y mediante la resurrección, Él abrió el camino para que nosotros tuviéramos nuevamente acceso al árbol de la vida. Ahora nosotros podemos deleitarnos diariamente en la vida divina. No obstante, las naciones todavía están ajenas a la vida de Dios. Una razón por la que están ajenas a la vida de Dios es la ignorancia que en ellos hay, como dice el versículo 18. Esta ignorancia no solo denota la falta de conocimiento, sino también la actitud que tienen de no querer saber. Antes de ser salvos, nosotros no teníamos este deseo, no teníamos este conocimiento, ni lo queríamos, no teníamos el deseo de conocer a Dios. Y nosotros, al igual que las naciones, carecíamos tanto del conocimiento como de la disposición de saber. Pero ahora tenemos hambre y sed de conocer a Dios. Cuanto más conocemos de Él y más sabemos de la vida divina, mejor nos sentimos. Esta es una gran misericordia. Así que el entendimiento entenebrecido es una razón. La otra razón por la que los gentiles son ajenos a la vida de Dios es la dureza de su corazón. Esta dureza es la fuente de donde se origina el entendimiento entenebrecido y la vanidad de la mente caída. Su conciencia ha perdido su función, se han entregado a toda clase de pasiones y esta lujuria nunca puede ser satisfecha. Pablo, en su concienzudo diagnóstico de la condición del hombre caído, dijo que los gentiles perdieron toda sensibilidad. Después de la caída del hombre, Dios ordenó que éste fuera gobernado por su conciencia, pero en vez de obedecerla, el hombre caído se entregó a la lascivia y a deseos insaciables. Este es el trasfondo de los gentiles. Eric, Pablo pinta un oscuro trasfondo en los versículos del 17 al 19, para así presentar un contraste muy marcado entre vivir como los gentiles en la vanidad de la mente y vivir conforme a la realidad que está en Jesús. ¿Podría usted hablarnos de la condición de la humanidad caída que anda en la vanidad de la mente? La palabra vanidad significa vacío, sin sentido, sin realidad. La humanidad caída anda en la vanidad de su mente, tiene el entendimiento entenebrecido y están ajenos a la vida de Dios. Es posible que algunos radioyentes digan, eso ya no tiene nada que ver conmigo. Esa es la descripción de un incrédulo. Sí, es cierto, pero a pesar de que esta es la descripción de una persona incrédula, Pablo exhorta a los creyentes, en el versículo 17, a que no anden como los gentiles en la vanidad de su mente. Francamente hablando,
hay muchos creyentes que andan en la vanidad de su mente, de modo que es muy difícil distinguirlos de las personas del mundo. Por eso necesitamos aplicar la palabra de Pablo a nuestra condición. Nacimos de Dios al creer en Cristo, y ese nacimiento se llevó a cabo en nuestro espíritu, y ahora el Señor está en nuestro espíritu. De hecho, somos un solo espíritu con Él. Nuestro espíritu humano regenerado se ha mezclado con el espíritu regenerador de Dios. Si nosotros andamos por el espíritu, nuestro andar es digno de la vocación para la cual fuimos llamados. Esto lo vemos en Efesios 4:1. Pero si andamos en la vanidad de nuestra mente, de modo práctico, eso significa que nuestro vivir no se diferencia de modo alguno del vivir de los gentiles. Tendremos el entendimiento entenebrecido y estaremos ajenos a la vida de Dios. Esta es la triste y trágica realidad. La carga de Pablo en Efesios 4 no es simplemente describir la vida de la humanidad caída, sino más bien exhortarnos a no andar de esa manera. Cada vez que andamos en la esfera de la vanidad de la mente, ninguna de las cosas divinas es real para nosotros. Necesitamos ser liberados de andar bajo la vanidad de la mente, de modo que andemos en el Espíritu, en la unidad del cuerpo. Esta es nuestra urgente necesidad. Es obvio que Pablo en Efesios 4:17 exhorta a los creyentes a que no caigamos en el mismo vivir que el de los gentiles, que consiste en andar en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y estando ajenos a la vida de Dios. Bajo estas condiciones, es imposible aprender a Cristo. En nuestro hombre natural no tenemos una mente renovada, sino una mente vana. Por eso, si no experimentamos la renovación de la mente y andamos por el Espíritu, andaremos en la vanidad de nuestra mente, y no habrá manera de que vivamos en la realidad del cuerpo de Cristo. No hay duda que esto es algo muy crucial. Así que en el siguiente segmento del programa nos centraremos en el versículo 20 y 21, donde Pablo dice: «Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y en él habéis sido enseñados, conforme a la realidad que está en Jesús». Regresemos con Winnesley. In the New Testament, the Lord Jesus En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús didn't come into us directly as our life. no entró en nuestro ser como vida directamente. He didn't do this. Firstly, he came. Más bien, Él vino a la tierra y después de vivir en la tierra durante 30 años y ministrar por 3 años y medio, y en estos 33 años y medio, Él estableció un ejemplo, un patrón, un modelo para mostrarnos el ejemplo de una vida que Dios desea que vivamos y el molde de una vida que lo satisface a Él y cumple el propósito de Dios. Después de establecer este patrón, llegó el momento de ir a la cruz. Allí el Señor Jesús fue crucificado y luego de su crucifixión, Él entró en la resurrección. Es en resurrección que Él entra en nosotros para ser nuestra vida. ¿Saben? El Nuevo Testamento nos muestra qué cosa es ser salvos. Y ser salvos consiste en que Dios nos pone en Cristo. En 1 Corintios 1:30 dice: «Mas por Él», o sea Dios, «estáis vosotros en Cristo Jesús». Cuando Dios nos puso en Cristo, Él nos puso en el molde. Así como una hermana hace la masa de un pan y lo pone en un molde, así Dios desea conformarnos al molde de Cristo. Estoy seguro de que muy pocos de nosotros tenemos este concepto. A esto se refiere Romanos 8:29, cuando dice que somos hechos conformes a la imagen de Cristo, el primogénito entre muchos hermanos.
Ser conformados es ser moldeados. El primogénito es el molde, el patrón, y los muchos hermanos del primogénito son los que han de ser hechos iguales al molde. Esto es lo que el apóstol se refiere al decir: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aprender a Cristo es simplemente ser moldeados conforme a Cristo, quien es nuestro modelo, es decir, ser conformados a la imagen de Cristo. Las naciones andan en la vanidad de la mente, pero nosotros, los creyentes, vivimos una vida conforme a la realidad que está en Jesús. La realidad que está en Jesús está en contraste con la vanidad de la mente en el versículo 17. Las naciones andan en vanidad, pero nosotros andamos en la verdad. En el andar impío de los gentiles, es decir, de la gente caída, hay vanidad. Pero en la vida piadosa de Jesús hay verdad, hay realidad. Cuando el Señor Jesús vivía, no andaba en nada más sino en la verdad, que es el resplandor de la vida divina. Hacía todo en Dios, hacía todo con Dios y hacía todo para Dios. La verdad es el resplandor de la luz, su expresión, y puesto que Dios es luz, la verdad es la expresión de Dios. Cada aspecto de la vida de Jesús que se narra en los evangelios expresaba algo de Dios. Nosotros hemos aprendido a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Pues bien, este segmento que acabamos de escuchar no es sencillo. Witness Lee expone aquí que pocos tienen el concepto que cuando fuimos salvos, fuimos colocados en el molde de Cristo. Luego, en Romanos 8:29 dice que estamos en el proceso de ser conformados a la imagen de Cristo, quien es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Podría usted comentar algo más de esto? Sí. Por medio del bautismo, Dios nos puso en Cristo, quien es el molde. Ser bautizados equivale a ser puestos en el molde de Cristo. Tanto Romanos 6:3 como Gálatas 3:27 hablan de ser bautizados en Cristo. Ser bautizados en Cristo equivale a ser sepultados en Él. Y la tumba del bautismo es el molde. A los ojos de Dios, fuimos puestos en ese molde cuando nos bautizamos. Al ser puestos en el molde, nos despojamos del viejo hombre y nos revestimos del nuevo. Al ser sepultados en Cristo, fuimos sacados de Adán y de la vieja creación. Y mediante el bautismo fuimos puestos en Cristo, quien es nuestra vida y nuestro modelo. Esto explica por qué Pablo usa el tiempo pasado al hablar de aprender a Cristo. O sea, aprendimos a Cristo cuando fuimos sepultados en Él mediante el bautismo. Esto quiere decir que aprender a Cristo significa ser puestos en Cristo como el molde, es decir, ser moldeados conforme al modelo que Él estableció durante los años de su ministerio terrenal. Después que una persona es salva, desde lo profundo de su ser brota el deseo de vivir conforme al modelo establecido por el Señor Jesús. Sin embargo, muchos pasan por alto este deseo o lo cultivan de manera equívoca, pensando que pueden imitar al Señor valiéndose de sus propios esfuerzos. Es un error pensar que podemos imitar a Cristo valiéndonos de nuestra propia vida natural. Indudablemente los creyentes deben imitar a Cristo, pero no deben hacerlo conforme a su propia vida natural. Aprender a Cristo es andar siendo uno con aquel que siempre se negó a sí mismo y vivió por Dios. La vida de Jesús, una vida conformada a la verdad, es el molde en el cual Dios nos colocó. En este modelo hemos aprendido a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Esto quiere decir que hemos aprendido a Cristo según la verdad que se muestra en los evangelios,
es decir, según la vida del Señor Jesús, la cual concordaba totalmente con la verdad de Dios. Esto significa que la esencia de la vida de Jesús es la verdad misma. Nosotros hemos aprendido a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Quisiera añadir que la verdad, la realidad que está en Jesús, mencionada en el versículo 21, está en contraste con la vanidad de la mente, mencionada en el versículo 17. Los gentiles andan en la vanidad de su mente, pero nosotros, los creyentes, llevamos una vida conforme a la verdad que está en Jesús. Cuando el Señor Jesús vivió en la tierra, nunca anduvo en vanidad. Por el contrario, siempre vivió en la verdad, es decir, vivió en el resplandor de la luz divina. Esto significa que el Señor Jesús vivió y anduvo en la expresión de Dios. Nosotros hemos aprendido a Cristo conforme a esta verdad. Por lo tanto, Eric, ahora, a manera de conclusión, quisiera pedirle que nos haga un breve resumen acerca de lo que significa aprender a Cristo. Aunque posiblemente algunos piensen que estamos siendo repetitivos, pero es que tenemos la carga de que este punto quede muy claro. En los 33 años y medio que el Señor Jesús vivió en la tierra, Él formó el molde, el patrón, al cual deben ser conformados todos los que creen en Él. Según el relato de los 4 evangelios, la vida del Señor Jesús fue una vida llena de verdad. La verdad es el resplandor de la luz. La luz es la fuente, y la verdad es su expresión. Como dice Hebreos 1:3, el Señor Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Esto quiere decir que Él es el resplandor de Dios, quien es la luz. Debido a que cada aspecto del vivir del Señor Jesús irradiaba luz, su vida era una vida llena de verdad, una vida llena de realidad, una vida en la que Dios resplandecía. Esa vida llena de la verdad era la expresión misma de Dios. Por esta razón, Pablo declara que nosotros aprendemos a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús. En otras palabras, aprendemos a Cristo conforme al molde de la vida de Jesús. El molde de su vida es la verdad, la realidad. Después que Cristo estableció este molde, Él pasó por la muerte y la resurrección. Y en resurrección, conforme a 1 Corintios 15:45, Él llegó a ser el Espíritu vivificante. Como tal Espíritu, Cristo entra en nosotros para hacer nuestra vida cuando creemos y somos bautizados. Por un lado, Dios nos puso en Cristo, y por otro, Cristo entró en nosotros para hacer nuestra vida. Ahora podemos vivir por medio de Cristo, conforme al molde en el cual Dios nos puso. Amén. Esto es maravilloso, porque significa que no debemos imitar a Cristo de una manera objetiva, valiéndonos de nuestros propios esfuerzos, sino que ahora podemos vivir por medio de Cristo, conforme al molde en el cual Dios nos puso. ¡Aleluya! Bueno, Eric, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme. Queremos presentarles el libro titulado El Ministerio de la Palabra de Dios. Y no hay duda, pues, que la obra más importante que Dios lleva a cabo en la tierra es la comunicación de su palabra por medio del hombre. En este libro, Watchman Nee presenta que aunque Dios le place que anunciemos su palabra, la medida de nuestra utilidad a Él como ministros de la palabra no es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos, ni la elocuencia con que presentemos la verdad, sino el grado al cual el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades.
Él presenta que para ser ministros de la palabra, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. Este libro consta de mensajes que Watchman Nee dio a sus colaboradores en un entrenamiento especial que tuvo en Kulin entre los años de 1948 y 49, después de casi 30 años de ministerio. Y los mensajes que dio en este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, son mensajes muy profundos, prácticos y llenos de luz. Además, revelan la profundidad de su experiencia y la inmensa necesidad que tenemos nosotros de abrir nuestro ser a la obra del Espíritu Santo. Así que le recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.